Diseño de la ova, la narración y los elementos de un cuento. Título: La narración y elementos de un cuento. Descripción: esta ova se presentará en forma lúdica, pedagógica, metodológica y didáctica del tema de la narración y los elementos de un cuento. Estará organizada de forma tal que el estudiante se apropie del tema y lo aplique a su vida cotidiana. Idioma: español. Palabras clave: narración, elementos de un cuento, personaje, tiempo, lugar y trama. Autor: Irene Pardo Salazar. Entidad: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Licencia: libre. Fecha: 07/12/2008. Formato: SWF-B. Instrucción de instalación: ninguna. Requerimiento: Internet Explorer 6.0 o superior, reproductor flash. Costo: sin costo. Área de conocimiento: lengua castellana. Su área de conocimiento: español, lectoescritura. Tipo de formación: profesional específica. Campo de formación: académico. Nombre del curso: la narración y elementos de un cuento. Nombre del programa: básica primaria. Objetivo: desarrollar en los estudiantes la capacidad de crear e implementar los elementos de un cuento en una narración escrita. La narración una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Los elementos de la narración: el narrador es la persona que cuenta la historia. Los personajes son los seres a los que le ocurren los hechos que el narrador cuenta. La acción son los hechos que se cuentan en el relato. Parte de la narración: el marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción. La historia o trama es el conjunto de los hechos que se le ocurren a los personajes. Parte de la trama: acontecimiento inicial es el hecho que desencadena la historia y debe ser breve. Acción son los hechos que viven y realizan los personajes. Solución es el desenlace final de la acción. Los personajes. Los personajes son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales e incluso objetos inanimados o animados. Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. Pueden ser generosos, ávaros, miedosos. Los personajes se dividen en principales y secundarios. El protagonista, que es el que más se destaca, y el antagonista es un personaje negativo, es malo. ¿Cómo se construye una obra narrativa? Antes de narrar una historia hay que planear cómo será el relato. Hay que definir cómo será la acción, decidir qué personajes intervendrán, relación entre los personajes, organizar la historia en parte, situar la acción y cómo se narra. Actividad. Actividad número 1. Propósito de la actividad: inventar y escribir un cuento teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Tú eres el narrador o narradora. Descripción de la actividad: el cuento debe tener el siguiente esquema: presentación de algunos personajes importantes y el lugar y la época en que se sitúa la narración. Acontecimiento inicial que pone en marcha la historia. Puede ser un problema que se plantea a un personaje. Acción en los pasos que da el personaje para narrar su problema. Desenlace de la historia, la solución del problema planteado. Puede elegir los personajes con total libertad cuando acabe de revisar la redacción y la ortografía. Tipo de archivo: PDF, documento de Word. Evaluación. Número 1. Número de pregunta 2. Tipo de pregunta: selección múltiple con única respuesta. Número 2. Número de pregunta 1. Selección múltiple con múltiples respuestas. Número 3. Número de pregunta 1. Coevaluación. Número 4. Número de pregunta 1. Autoevaluación. Irene Pardo Salazar.